En un pueblo donde el silencio florece como las rosas, un hombre sorbe su té, y nunca se levanta de nuevo. Pero su muerte fue solo el comienzo. ¿Por qué? Enterrado debajo de las cortinas de encaje y los bollos de limón, se encuentra un secreto que podría destruirlo todo. La señorita Marple lo vio todo, y no dijo nada. En el pueblo de St. Mérimée, las rosas florecieron con una especie de confianza sin prisas, rizándose alrededor de los enrejados y los alféizares de las ventanas, como si nada en el mundo pudiera cambiar. La señorita Marple, sentada en su banco de jardín, debajo de una sombrilla, estaba recortando las hojas muertas de sus pelargoniums, mientras escuchaba, con media oreja, el distante repicar de la campana de la iglesia, y el murmullo de voces transportadas desde la calle principal. Fue el tipo de día, pensó, que alentaba el recuerdo de las cosas, y, de hecho, los recuerdos habían estado bastante activos últimamente, conmovidos por la reapertura de la sala de té de Sandringham, un lugar que alguna vez fue frecuentado por damas con guantes y caballeros con apetito modesto, antes de la guerra. De vuelta en el negocio, querida, la señorita Marple había escuchado decir a la señora Haddock al carnicero esa misma mañana, y con cortinas de encaje bastante finas también. Hubo, por supuesto, cierta discusión sobre si la señora Vivian Allen, una viuda que no se había establecido de nuevo en la aldea, debería haber asumido el comercio en absoluto. La señorita Marple simplemente sonrió y siguió recortando sus rosas. Sabía bien que las cortinas de encaje a menudo ocultan más que la luz del sol. La reapertura de la sala de té de Sandringham había sido manejada con ese tipo de sabor tranquilo que los aldeanos encontraban admirable y ligeramente sospechoso. La señora Allen había mantenido el letrero original, aunque había pulido el latón hasta que brillaba. Por dentro, los muebles se habían retapizado en una suave y verde felpa, y el lugar olía levemente a esmalte de limón y violetas. Ella se movía por la habitación con una elegancia medida, que traicionaba su educación. Su difunto esposo, un abogado en Exeter, había muerto unos 3 años antes, y ahora ella servía personalmente a sus invitados. Nunca se apresuraba. Nunca estaba nerviosa. Sin embargo, había algo en su moderación, en la manera cuidadosa en que doblaba las servilletas, que hacía que los aldeanos la observaran con interés. «Parece lo suficientemente respetable», dijo la señorita Arnold, muy lentamente. «Pero, uno se pregunta, ¿qué la hizo regresar aquí?» La señorita Marple no dijo nada. En su experiencia, las mujeres rara vez regresaban a las aldeas por razones que estuvieran ansiosas por explicar. Fue un jueves, cuando la mayoría de los aldeanos ya habían empezado a aceptar que los bollos de té de la señora Allen eran verdaderamente caseros, que apareció el señor Lionel Cargill. Un hombre de unos 50 años, vestido bruscamente con un traje de lino que claramente no era adecuado para los senderos del pueblo. Caminaba con una especie de eficiencia estudiada, como si el tiempo mismo lo hubiera ofendido. Tomó una mesa cerca de la ventana delantera y ordenó darjeeling y pastel de frutas, pero parecía más interesado en observar la habitación que en consumir algo. La señorita Marple, que se encontraba allí para una taza tranquila con la señorita Veterve, notó cómo sus ojos se detuvieron, brevemente, en Daisy Leyo, la joven camarera, de grandes y ansiosos ojos, antes de moverse hacia la señora Allen, con una expresión imposible de leer. «No parece del tipo que vacaciona en el campo», murmuró a la señorita Veterve. «No», respondió la señorita Marple, revolviendo su té suavemente. «Y tampoco debería pensar que es el pastel de frutas lo que lo trae. Fue la señorita Arnold quien lo encontró. Estaba desplomado en su silla, debajo del reloj de pared. Su té se había enfriado a su lado, la copa medio vacía, el pastel de frutas, intacto. Al principio, ella asumió que él estaba dormido, o fingiendo estar dormido, ya que su llegada a menudo tenía ese efecto en los hombres indiferentes. Pero, cuando él no se movió ante su saludo, se acercó, y vio de inmediato el ángulo antinatural de su postura. La señora Allen se apresuró, su mano sobre la garganta. Dentro de la hora, había llegado el agente, y un silencio discreto cayó sobre el pueblo como una hoja de polvo. Esa tarde, la cortina de encaje se quedó dibujada. La señorita Marple, que había estado observando desde el otro extremo de la habitación, dijo poco. El oficial médico, un hombre fastidioso, de bigote ordenado,
declaró que no había signos de violencia, pero señaló una opresión peculiar sobre la mandíbula. El té fue enviado para análisis, y, aunque los aldeanos regresaron a sus rutinas con la tranquila dignidad de quienes se niegan a detenerse en el desagrado, la señorita Marple se encontró pensando, una vez más, en la forma en que el extraño había mirado a Daisy, en silencio, con atención, y como la niña, no había devuelto la mirada. El forense, un hombre cauteloso por naturaleza y reputación, dudó en usar la palabra veneno demasiado pronto. El examen inicial produjo poco, pero un susurro comenzó a circular, de seto en seto, entre las señales de los tenderos, que el señor Lionel Cargill no había muerto por medios naturales. Era el té, apostaría, murmuró el señor Thomas en la oficina de correos. Nunca confíes en nada. Demasiado fragante. La señorita Marple pensaba lo contrario. Después de todo, había visto a muchas personas beber muchas tazas de té. Algunas contentas, otras nerviosas, y no había nada notable en la manera del señor Cargill, salvo por aquel breve encuentro. Unos días antes, lo había visto fuera de la sala de té, hablando en voz baja con Daisy Leyo. La niña se mantuvo rígida, sujetando su delantal con ambas manos, asintiendo rápidamente, como queriendo acabar la conversación. Él se había alejado entonces, pero no antes de mirarla. La señorita Marple recordó esa mirada. Hubo algo, casi resignado, como un hombre que había hecho una pregunta, y recibió la respuesta, que ya temía. Ahora se sentaba en su salón, el té frío a su lado, y observaba el sol caer sobre el vecindario. Algo estaba mal, no ruidoso, pero apagado. Era un buen domingo por la tarde, cuando el salón de dibujo del vicariato se llenó con el cómodo desorden de tazas de té, bizcochos y especulaciones cálidas. La reunión semanal había tomado un tono más enérgico, aunque ninguno lo admitiría, ya que el asunto de la repentina muerte de Lionel Cargill descansaba en la lengua de todos. El reverendo Clemens, siempre intentando restaurar el decoro, pasó las galletas con bastante énfasis. Ahora, no debemos saltar a conclusiones, dijo. El forense aún no ha dictaminado. Pero no hay humo sin fuego, vicario. Interrumpió la señora Price Ridley, quien había tenido un fuerte disgusto por el difunto señor Cargill, por razones que aún no había articulado del todo. Hombres así no simplemente mueren en las salas de té. Era un extraño, ofreció la señorita Arnold, como si eso fuera ya, de por sí, una acusación. La señorita Marple se sentó en silencio, con su tejido, sus agujas deslizándose suavemente, como el aliento mismo. Ella no interrumpió, ni siquiera miró, pero sus oídos estaban atentos, no a lo que se decía, sino a cómo se decía, con gusto, con resentimiento, con algo, que se sintió casi como alivio. Su pueblo no se resiste a la intrusión de lo desconocido. Lo absorbe, como la tiza absorbe la humedad, dejando manchas que tardan años en desvanecerse. Los vi, ya sabes, dijo la señora Price Ridley, con el aire particular de alguien que ha estado esperando mucho tiempo que le pregunten. En la parte trasera de la sala de té, cerca del pequeño patio junto a los contenedores, estaba hablando con la chica Leyo. Bastante severamente, podría agregar. Ella bebió su té con ceremonia, como para sellar la declaración. ¿Qué tipo de severidad?, preguntó la señorita Beaterbe, las cejas alzadas con la suave emoción de lo inquisitivo. Oh, ese tipo de autoridad masculina tranquila que las mujeres aprenden a temer. Estaba agarrando su delantal como si pudiera volar lejos. Pobre. El vicario cambió incómodamente en su silla, mientras la señorita Marple asintió levemente. No al comentario, sino a los silencios sin defensa que lo siguieron. Parecía pálida, pensé. Continuó la señora Price Ridley. Él señaló algo, y ella, bueno, ella no le respondió. Solo se volvió. La habitación se quedó callada por un momento, no por sorpresa, sino por cálculo. Una niña, un hombre mayor, un intercambio oculto. La señorita Marple alcanzó su taza de té. Había visto a Daisy esa mañana, deslizándose en la panadería con pasos apresurados y una expresión demasiado marcada para ser domingo. Y sus manos, siempre limpias, estaban manchadas de tinta. Bueno, ahora que lo mencionas, recuerdo algo peculiar, dijo la señorita Arnell,
asintiendo consigo misma como si hubiera extraído el pensamiento de un rincón profundo de la memoria. Hace una semana, ese hombre, el señor Cargill, me detuvo a las afueras de las puertas de la iglesia. Me preguntó si recordaba quién vivía en la casa Sandringham antes de que se perdiera en el incendio. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el grupo, como si esperara la aprobación de su recuerdo. Quería nombres, sirvientes. También preguntó si hubo disputas. Le dije que habían pasado años, y no podría recordar nada inusual, a menos que alguien, en algún lugar, necesitara una respuesta. Tal vez para ordenar las fincas. No había aire, dijo la señora Price Ridley, entrecerrando los ojos. Todos saben que es por eso que cayó en ruina. Quizás no, ofreció suavemente la señorita Beaterbe. No todos los herederos llegan a la puerta principal. El pensamiento colgó como una niebla. Sobre la mesa del té, la señorita Marple trazó un patrón en el dobladillo de su manga. No todos los herederos llegan a la puerta principal. En efecto, a veces nacen en pasillos laterales, en silencio, en secretos acordados por dos familias y una sola vergüenza compartida. Cargill no había venido por bollos. Había venido por respuestas. Tal vez había encontrado más de una. Y tal vez alguien lo había notado. El agente, un hombre ordenado con afición por la rutina, había reunido las pocas posesiones que el señor Cargill había dejado atrás. No fue una gran cantidad. Un reloj de bolsillo plateado en una cadena. Un boleto de regreso ferroviario escondido en el bolsillo del pecho. Un sobre desgarrado dirigido desde Londres, con las estampillas intactas pero sin carta. Fue Daisy quien encontró el dibujo cruzado debajo de la mesa, manchado por un zapato. El boceto de un niño, hecho con lápiz, de una casa grande flanqueada por árboles y humo. Una representación cruda, pero inequívocamente, de la casa Sandringham como había estado una vez. En la parte posterior, una sola palabra, escrita en mayúsculas, nuestra. Se lo había entregado a la señora Allen, quien a su vez lo pasó a la gente, con una mano temblorosa y una mirada que la señorita Marple solo podía describir como resignada. Y la medalla de guerra, colocada discretamente en la cadena del reloj. No fue notable para la mayoría, pero la señorita Marple reconoció el tipo, emitida a un regimiento en particular. Uno estacionado no en Francia, sino en el norte de África. Un detalle irrelevante, para casi todos. Pero no, ella sospechaba, para el señor Cargill. Los objetos no mienten. Pero la gente, sí. El metal, el boceto, el sobre desgarrado. Cada uno apuntaba no a la malicia, sino a la memoria. Y la memoria, una vez descubierta, se convierte en motivo. Más tarde esa semana, en la panadería, la señorita Marple escuchó a dos mujeres discutiendo el asunto mientras seleccionaba panes de cebada. Sus palabras eran ordinarias, bien intencionadas, pero con demasiada certeza. Ella debió haberlo conocido, dijo una. Siempre son los callados. La niña no tiene razón, pobre querida, dijo la otra. Siempre garabateando cosas en ese cuaderno. Antinatural, eso es. La señorita Marple no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Lo que la golpeó no fue lo que se dijo, sino cómo se dijo, con la satisfacción de un rompecabezas aparentemente resuelto. Las aldeas, había encontrado, a menudo resolvían misterios mucho antes de que llegara la verdad, y la mayoría de las veces, los resolvían mal. De vuelta a casa, se sentó junto a su ventana con su labor de aguja, y repitió los tonos que había escuchado. El temblor de Daisy al recibir una pregunta simple, la señora Allen haciendo una pausa antes de responder, la rapidez con la que la señora Price Ridley recordaba detalles, como si esperara compartirlos. La verdad, pensó la señorita Marple, rara vez lleva una etiqueta, pero hace eco suavemente, como el tintinear de una taza de té, que ha estado demasiado tiempo en el platillo. Volvió a mirar sus rosas. Llegarían tarde ese año. Como la verdad, lentas, pero seguras. Fue durante una conversación tranquila, en la oficina de correos, que la señorita Marple escuchó por primera vez, dicho sin ayuda y con la suficiente curiosidad como para traicionar la intención, que la señora Allen había vivido una vez en la casa Sandringham. No como invitada. Sí, susurró la señorita Polkinghorne, pesando un paquete de sobres, pero su padre era el jardinero.
Tenían habitaciones en el ala sur, antes del fuego. Este detalle, caído suavemente, echó raíces. El regreso de la señora Allen a la aldea no había pasado desapercibido, por supuesto, pero la idea de que había regresado no solo a una aldea, sino a una casa vinculada a su juventud, destruida, aunque fuera así, le daba una presencia más espectral. Una mujer no rechazada por cariño, sino, tal vez, por algo sin resolver. La señorita Marple, recordando la cuidadosa forma en que la señora Allen manejaba sus teteras, sus correcciones silenciosas a la postura de Daisy, y la disposición meticulosa de las sillas en la sala de té, comprendió que sus esfuerzos no habían sido simplemente de buen gusto. Habían sido rituales, como si estuviera atendiendo algo enterrado desde hacía tiempo, bajo los manteles, y la porcelana hermosa. Y aquellos que regresan a los hogares de la infancia, la señorita Marple lo sabía, a menudo no lo hacen para recordar, sino para olvidar, con la esperanza de que la familiaridad oculte el paso del tiempo, o borre aquello que una vez no pudieron controlar. Lionel Cargill no había llegado por casualidad. Eso estaba claro ya para muchos, que ahora hablaban su nombre en tonos bajos. Un abogado, en una de esas discretas oficinas de Londres, con escaleras tranquilas y clientes no listados. Había estado involucrado, según se supo, en el desmantelamiento de Sandringham Estate, unos 15 años antes. La casa, una vez símbolo modesto de la gentileza del condado, se había vendido con prisa, envuelta en disputas, y finalmente destruida por un incendio misterioso. Accidental, decía el registro. Pero los accidentes, la señorita Marple lo había notado muchas veces, tienen el curioso hábito de beneficiar a alguien. Para la señora Allen, el regreso del mismo hombre cuya firma había sellado el destino del lugar donde pasó su infancia, debía haber sido un golpe profundo. Ella había hablado de él una vez, vagamente, en un té de iglesia. Frío, dijo. Todo papel y tinta. Y cambió de tema de inmediato. Uno no olvida a quienes cierran las puertas, que una vez estuvieron abiertas. Y cuando regresan, no invitados, sin previo aviso, los recuerdos no se agitan, se despiertan. La señorita Marple, sentada junto a su chimenea, se preguntó si el regreso de Cargill había sido por negocios o por penitencia. Daisy leyó, siempre tranquila y ordenada en su manera, había llamado poca atención en los días posteriores a la muerte del señor Cargill, hasta que la señorita Marple comenzó a notar lo que otros no veían. Una cierta rigidez en sus movimientos, una prisa no nacida de la incompetencia, sino del temor. Y luego estaba el relicario, un pequeño óvalo plateado que nunca dejaba su cuello, siempre escondido justo debajo del collar de su blusa. Una vez, mientras se inclinaba para despejar una mesa, la cadena se hizo visible por un instante, y la empujó hacia atrás con una rapidez y cuidado que hablaban mucho. No era la vanidad lo que la hacía ocultarlo, era algo más profundo, algo vigilado. La señorita Marple había creído durante mucho tiempo que los objetos usados a diario rara vez eran meramente ornamentales. Eran armaduras, fichas de pertenencia, o recordatorios de aquellos cuyos nombres no se pronuncian en voz alta. En el caso de Daisy, el relicario tenía el aire de desafío y de devoción. Le había preguntado, una vez, suavemente, si el relicario había pertenecido a su madre. Daisy se sonrojó. Murmuró algo sobre cosas de la familia, y regresó a su trabajo con un vigor innecesario. No fue la respuesta en sí lo que llamó la atención de la señorita Marple, sino la forma en que los ojos de la joven se movieron hacia la señora Allen antes de hablar. La historia, como siempre se había contado, era que Daisy había llegado a la casa de la señora Allen poco después de la guerra. Una huérfana, dejada a la deriva después de que su tía falleciera en Dorset. Se decía que fue un arreglo práctico. Amabilidad ofrecida por una viuda sin hijos propios. Pero la bondad, pensaba la señorita Marple, tenía un tono particular, y el tono que la señora Allen usaba al hablar de Daisy no era maternal. Era preciso. Propiedad, envuelta en afecto. Y había otros signos. Pequeños. Aparentemente benignos. La forma en que Daisy sabía dónde se guardaban las cosas en la sala de té sin que nadie se lo dijera. Como dudaba antes de pedir permiso para irse temprano. Como la señora Allen la corregía con suavidad, pero sin calidez. Estos no eran los hábitos de una niña simplemente acogida.
Eran los rasgos de alguien que había crecido al alcance de algo. Tal vez un legado, pero sin tocarlo jamás. La señorita Marple recordó el boceto infantil encontrado bajo la mesa del señor Cargill. La casa, los árboles, la palabra escrita a lápiz, nuestra. No era un dibujo reciente. Empezó a preguntarse si Daisy, más que una huérfana, había estado conectada a Sandringham desde siempre. No por caridad, sino por nacimiento. Julian Dean se había convertido en parte del mobiliario del pueblo, visto a menudo desde la distancia, raramente mencionado, y solo recordado cuando la guerra o la melancolía surgían en la conversación. Su cojera era tan familiar como la campana de la iglesia, y su silencio, más elocuente que cualquier sermón. Pero la señorita Marple había notado que, desde la reapertura de la sala de té, solía sentarse frente a él, en el banco bajo el olmo cerca de la torre del reloj, observando, no aprendiendo, no rondando, observando. Rara vez entraba, pero una vez, al preguntarle si quería que se le trajera algo, había murmurado, no, no soy uno para los interiores. Se decía que una vez había sentido algo por la señora Allen, antes de la guerra, antes de que la casa se quemara, que compartieron paseos, que casi llegaron a cortejarse, pero la guerra se llevó su pierna, y tal vez más que eso. Ahora, su mirada seguía a Daisy con una intensidad que no era romántica, ni hostil. Era protectora, tal vez incluso arrepentida. La señorita Marple, que había conversado brevemente con él en el monumento a los caídos hace 2 años, recordaba sus palabras: algunos lugares te los dejas, y otros te dejan a ti. El truco está en saber cuál fue. Ella sospechaba que Julian nunca se había ido realmente de Sandringham. Las conversaciones en Machmasaing se sostenían muchas veces con lo que no se decía. Silencios educados, comentarios medidos. Pero en los días posteriores a la muerte del señor Cargill, el tácito se volvió más pesado, como una niebla que se niega a disiparse. La señorita Marple lo notó en la voz de la señora Allen cuando se le preguntó, sin rodeos, si el salón de té permanecería abierto. Por supuesto, dijo, pero sus ojos se deslizaron hacia la mesa del rincón, esa que ahora siempre quedaba vacía. Lo notó en Julian Dean, que se detenía más antes de responder a los saludos casuales, y que, una vez, dejó caer un libro que estaba leyendo justo cuando Daisy pasaba. Y lo vio en Daisy, que ya no llevaba su relicario por fuera, ni siquiera por accidente, que escribía furiosamente en una pequeña libreta durante sus descansos. Cada uno de ellos llevaba un pedazo del pasado, un pasado centrado en Sandringham House, en linaje, en palabras susurradas en pasillos, y desplazadas en cartas que nunca se enviaron. La señorita Marple, que desde hacía mucho tiempo conocía el peso de los secretos no comprendidos, entendía que lo que los ataba no era la muerte del señor Cargill, sino la verdad que había estado demasiado cerca de ser nombrada. La verdad, cuando se deja demasiado tiempo en la oscuridad, no desaparece, se endurece. La señorita Cartwright, aunque hacía mucho tiempo retirada, conservaba la energía rápida de quien alguna vez controló a 40 niños con una sola mirada. Recibió a la señorita Marple con un cristal de cereza ya en la mano, y un chal tejido con precisión militar. «Oh sí, Daisy leyó», dijo al ser consultada. Un niño sensible, bastante tímido, bastante brillante, siempre garabateando cosas. Poemas, creo. «Oh, listas». La señorita Marple asintió suavemente. «Y sus registros», añadió Cartwright con un pequeño ceño fruncido. Ese es el detalle curioso. Su educación comenzó aquí, en Machmasaing, a los 7 años. Pero no hay indicios de educación previa, y la entrada está hecha a mano, por la señora Allen. No por padres, ni tutores. Muy ordenado, sí, pero peculiar. Inusual, ciertamente, murmuró la señorita Marple. La exdirectora inclinó la cabeza. Lo que siempre encontré curioso fue el cambio de apellido. Llegó como Daisy Allen, y al año siguiente se convirtió en Daisy Leyo. Sin explicación. Pero esas cosas, entonces, muchas veces se dejaban sin hablar. Cuando la señorita Marple se fue, reflexionó sobre cómo los nombres de los niños no siempre cambian por su propio bien, sino para proteger a otros. A veces no es la identidad del niño la que se oculta,
sino la vergüenza ajena. El señor Grimstone, el abogado del pueblo, no era un hombre aficionado a las visitas sin cita, y la llegada de la señorita Marple a su oficina provocó un endurecimiento de labios que no alcanzaba a sus ojos. Simplemente vine, empezó ella amablemente, para saciar una vieja curiosidad sobre la tutela legal. Niños tomados informalmente, ya sabe, especialmente después de la guerra. Él asintió, pero no dijo nada. Verá, se habla de los antecedentes de Daisy Leyo. Una escucha versiones contradictorias. Grimstone ajustó sus gafas. El asunto fue establecido hace mucho tiempo. No hubo adopción formal, ni disputa, ni familiares sobrevivientes en el momento de su ubicación. Eso fue, en ese momento, repitió la señorita Marple, suavemente. Él se movió ligeramente en su silla. La señora Allen recibió la tutela mediante un acuerdo privado, algo bastante común en esos años. Se concluyeron los asuntos de propiedades. La señorita Marple se permitió una leve sonrisa. Concluidos en papel, sí. Pero el papel rara vez sobrevive a las personas. Le agradeció y se marchó, dejando atrás a un hombre que ahora jugaba nerviosamente con su bolígrafo. A pesar de su precaución, no había negado ni una sola vez la conexión de Daisy con la propiedad de Sandringham. Solo repitió que los asuntos estaban resueltos. Pero la señorita Marple había conocido suficientes abogados en su vida como para saber que un asunto establecido no siempre está resuelto. La biblioteca del pueblo, antiguamente el ala oeste de una vieja casa señorial, conservaba aún cierta gravedad solemne. Fue allí donde la señorita Marple pidió un volumen particular sobre el registro de tierras y la ley de herencia. Uno que había desaparecido durante algunas semanas. Está de vuelta, dijo la señorita Elkins, la bibliotecaria. Se deslizó ayer por la mañana. Al principio no nos dimos cuenta, pero la tarjeta estaba fuera de lugar. La señorita Marple examinó el libro mayor. El nombre del prestatario había sido manchado, tal vez por la lluvia, tal vez por diseño, pero la tinta era inequívocamente tinta de la India negra, utilizada a menudo en correspondencia formal. Hojeó las páginas. Un débil pliegue en el capítulo 5, notas escritas en lápiz, ya frotadas. Allí, doblado entre dos páginas, un trozo de papel secante con las iniciales. L.C. Lionel Cargill. Había sido suyo. Lo había tomado prestado en silencio, y lo devolvió en silencio. ¿Pero por qué? ¿Porque algo en el libro había confirmado lo que sospechaba? ¿O porque lo señalaba hacia una persona a la que no quería enfrentar? Miss Marple cerró el libro y lo colocó suavemente en la tarjeta de regreso. Un libro devuelto en silencio. A menudo es un libro leído con demasiada comprensión y muy poca paz. Se hacía cada vez más claro. Lionel Cargill no había sido un buscador de la verdad, sino un portador de la misma. En algún lugar, en medio de la enredada historia legal de Sandringham, había desenterrado el nombre de un heredero. Uno con derechos de sangre, sino sociales. Uno cuya existencia misma podría interrumpir lo que durante mucho tiempo se había asentado como polvo sobre piedra vieja. La señorita Marple ahora comprendía. La presencia de Cargill no había sido inquisitiva, sino correctiva. No había estado pidiendo descubrir, sino confirmar. Recordó sus preguntas, tranquilas, sobre los inquilinos y los sirvientes de la finca. No le interesaba la nobleza. Buscaba a los que habían vivido en las salas, que habían servido y desaparecido. Y Daisy, aunque leve y silenciosa, había estado allí, lo suficientemente visible como para ser notada, y lo suficientemente oscura como para ser ignorada. Lo que más le preocupaba a la señorita Marple no era la cuestión de la herencia, sino de la intención. ¿Por qué no se había presentado con más fuerza? ¿Por qué había elegido hablar en pistas y medias verdades? Porque él sabía, quizás, que la verdad, cuando se retrasa durante demasiado tiempo, adquiere la forma de acusación. Y en un pueblo como más dispersión, la acusación, incluso tácita, puede ser más fatal que el hecho. Fue puro accidente, o eso parecía, lo que llevó a la señorita Marple a la carta. La señora Sen, distraída durante una reunión del comité de jardín de la iglesia, le había entregado una canasta de recibos y viejos documentos, preguntando si podría ayudar a clasificarlos para la presentación.
La canasta contenía una ordenada maraña de asuntos de la iglesia. Pero, debajo de ellos, presionado entre dos himnarios, había un sobre dirigido en la letra de la señora Allen. Nunca había sido sellado. La carta dentro era breve. Estaba escrita a Lionel Cargill. No hablaba de negocios, sino de demora. Te pido que procedas con cautela. Decía, hay más que considerar que lo legal. Esta niña no sabe, y puede que nunca esté lista para saberlo. Ella está contenta, y su mundo es frágil. Debo pensar, no solo en sangre, sino también en lo que una madre protegería. La señorita Marple dobló la carta, la colocó donde la había encontrado, y no le dijo nada a la señora Allen. Aún no. Ahora entendía lo que los demás solo habían adivinado. La señora Allen no temía perder una propiedad, temía perder a Daisy. No por abandono, sino por revelación. Amar a alguien como tuyo, la señorita Marple lo sabía, no lo convierte en tuyo. Pero puede hacerte creer que tienes derecho a silenciar a los demás. Y el silencio, en su forma más refinada, rara vez es crueldad, es miedo, envuelto en el guante del cuidado. La señorita Marple salió a caminar más temprano que de costumbre. Pasó junto al banco donde el señor Julian Dean estaba sentado, con las manos descansando suavemente sobre su bastón, los ojos fijos en la sala de té. «¿Te ves cansado, señor Dean?», dijo, acomodándose a su lado. «Soy viejo», respondió él, sin amargura, «y la vista no es lo que era». Se sentaron un rato en silencio, hasta que la señorita Marple volvió a hablar. «¿Conocía usted al señor Cargill antes de que llegara?». Su pausa lo confirmó. «Él vino por la niña». El señor Dean asintió, una sola vez. Pensó que yo podría ayudarlo a persuadir a Vivian, para ser razonable, para decirle a la niña. «¿Y usted?». «Lo intenté», dijo en voz baja. Pero ella me recordó gentilmente que había perdido el derecho de aconsejarle algo hace años. No había amargura en su tono. Solo cansancio. «Usted la quiso». «La amé», dijo. Y dejé que el orgullo volviera al silencio. Cuando se fue de la casa, pensé que se llevaría el pasado con ella. Pero el pasado, señorita Marple, es inteligente, espera. Miró la sala de té, con sus ventanas brillando. Ella ama a la chica, ferozmente. Pero teme tanto, que te hace aferrarte a las cosas, con demasiada fuerza. La señorita Marple asintió. Y a veces, al aferrarnos, dejamos ir lo que es verdad. La noticia llegó en silencio, como la mayoría de las cosas en más dispersión. No por alarma, sino por el relato de segunda mano de un vecino, que había visto al agente Bartlett llegar a Ivy Cottage justo después de las 7, y la cara de la señora Allen, blanca como lino, en el umbral. A media mañana, se confirmó un robo, aunque nada parecía haber sido tomado. La cerradura frontal estaba intacta. Las ventanas, sin daños. Pero dentro, su escritorio había sido perturbado. Los papeles se habían soltado, algunos dispersos, y la señora Allen, usualmente compuesta hasta el punto de lo distante, había temblado al contar cómo se había despertado en la noche y encontrado la puerta de su estudio entreabierta. La señorita Marple, quien llegó bajo el pretexto de devolver una taza de té prestada, encontró a la señora Allen pálida, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. «Debo haber olvidado cerrarlo», murmuró, «aunque nunca lo hago». Los ojos de la señorita Marple se movieron hacia el escritorio, donde un cajón aún estaba, levemente entreabierto. «Es el tipo de cosas que deja una sensación de ser observado», dijo suavemente. La señora Allen dio una sonrisa quebradiza. «Es el tipo de cosas que hace que uno se pregunte, ¿qué esperaban encontrar?». La señorita Marple no respondió de inmediato. Ya sospechaba la respuesta. No era algo. Era alguien. Algo desconocido. No hablado. Tal vez, escrito a mano. Algo que alguna vez perteneció al señor Cargill. O a Daisy. Más tarde esa tarde, la señorita Marple regresó a Ivy Cottage, trayendo cortes de sus geranios blancos. Una excusa, pero amable. Mientras la señora Allen estaba en la cocina preparando el té, la señorita Marple dejó que su mirada descansara levemente sobre el escritorio. Había visto cajones forzados antes, la madera rota, marcas crudas de cuchillas. Pero esto
No era eso. El escritorio no mostraba signos de fuerza. La placa de cerradura era antigua, pero intacta. El cajón se deslizó suavemente. No estaba roto, no forzado. Había sido abierto por alguien que sabía cómo, o por alguien que tenía la llave. Dentro, los papeles no estaban desordenados, habían sido examinados. Una esquina de una carta sobresalía, su borde arrugado con precisión, como si hubiera sido doblada y desdoblada con cuidado. La señorita Marple no hizo movimiento alguno para leerla. Solo notó la ausencia de polvo en un anillo donde, alguna vez, había descansado algo. Probablemente, un marco fotográfico de tamaño modesto. Cuando la señora Allen regresó con el té, la señorita Marple sonrió y aceptó su taza. Pero el verdadero sabor, pensó, estaba en lo que había desaparecido. No joyas, no plata, algo más silencioso. Una verdad, lo suficientemente pequeña como para caber en un cajón, pero lo suficientemente pesada, como para ser robada. La llamada vino de la señora Beaterbaby, cuyo sobrino había sido enviado con sopa al señor Julian Dean, y encontró la puerta abierta. La sala, fría. El señor Dean, inconsciente junto a su silla. Había tomado suficiente laudanum como para olvidar, pero no lo suficiente como para desaparecer. La señorita Marple, que llegó antes que el médico, encontró la habitación desintegrada, no violentamente, sino en la forma en que se deshace un espacio habitado por alguien que ha vivido demasiado tiempo con arrepentimiento. Se había dejado una nota, colocada cuidadosamente junto a una taza de té, intacta. La letra era precisa. La oración, breve. El perdón, nunca estuvo en el té. El doctor Carile murmuró algo sobre la melancolía en tiempos de guerra y la soledad de los ancianos. Pero la atención de la señorita Marple estaba en la nota. No solo en las palabras, sino en el hecho de su ubicación. La frase era peculiar. No, el perdón nunca fue mío. Tampoco, nunca lo merecí. Sino, nunca estuvo en el té. Y el té, recordó la señorita Marple, era algo que Julian siempre había rechazado. No solo en los últimos días, sino desde que la sala de té había reabierto. Él había sabido, tal vez no cómo, pero sí quién. Y había intentado cargar con la culpa para absolver a alguien más. Pero el perdón, la señorita Marple lo sabía. No es algo que uno tome. Es algo que se da. Y Julian Dean, al parecer, había vivido con la ausencia de ambos. La señorita Marple había estado en Ivy Cottage con la frecuencia suficiente como para conocer sus pequeños detalles, las ovejas de cerámica en el alféizar de la ventana, la lata de galletas con forma de cabaña, la fotografía que siempre colgaba al lado del espejo del pasillo. No era una imagen particularmente buena, ligeramente sobreexpuesta, pero mostraba a un niño parado ante las puertas de Sandringham House, su mano sostenida por una mujer cuya cara estaba fuera de cuadro. Y ahora, se había ido. No reemplazada, no movida, desaparecida. La señorita Marple, siempre cortés, no hizo comentario alguno. Pero su mirada permaneció, un segundo demasiado. La señora Allen lo notó. «Oh, esa vieja cosa», dijo con ligereza. «La llevé para quitarle el polvo y nunca la devolví». Pero su tono estaba demasiado practicado. El tipo de comentario que uno se prepara antes de que se le pregunte. La señorita Marple solo asintió. Pero en su mente, las ausencias se sumaban. Un cajón perturbado. Una fotografía faltante. Una nota dejada por un hombre, sin nada que ganar. Las fotografías suelen ser inofensivas, hasta que alguien recuerda quién está en ellas y quién no. O hasta que alguien se da cuenta de lo que implica la imagen, linaje, afecto, pertenencia. El tipo de verdad que no puede negarse, una vez vista. Para el jueves, Daisy había desaparecido de la sala de té. Y para el viernes, se confirmó que había sido acogida, para interrogarla en la policía. Los murmullos que siguieron no fueron ni sorprendidos ni comprensivos. Ella siempre fue extraña, dijo la señora Haddock. Demasiado callada, demasiado observadora. Nunca me gustó la forma en que manejaba las cucharas de té, añadió la señorita Agnell, como si tal detalle confirmara una intención criminal. Los rumores se multiplicaron.
Algunos decían que Daisy había sido vista discutiendo con el señor Cargill. Otros recordaban cómo una vez deambuló sola por el bosque, durante horas. Nada de eso constituía hechos. Pero en más dispersión, el carácter era tan condenatorio como la evidencia. La señorita Marple escuchó, en silencio, notando el cambio sutil. Donde antes la sospecha había flotado vagamente sobre la señora Allen, ahora se asentaba, directamente sobre Daisy. Y no por lo que había hecho, sino por lo que podría ser. La herencia, pensó la señorita Marple, no siempre trata de dinero. A veces, trata del derecho a pertenecer. Y aquellos nacidos fuera de las líneas conocidas, son a menudo los primeros en ser sospechosos. Simplemente porque su historia aún no ha sido escrita por otros. A los ojos del pueblo, Daisy había pasado de ser una huérfana a una intrusa. Y la señorita Marple sospechaba que alguien estaba feliz de dejarlo así. El pueblo, a pesar de su agradable seto y sus modales pulidos, se había encerrado. La señorita Marple no lo vio en lo que se decía, sino en lo que ya no se ofrecía. Saludos que no se movían. Comentarios que ya no preguntaban por la salud de Daisy. Incluso el gato de Ivy Cottage, que ahora maullaba, cerca de puertas cerradas. La gente había empezado a sacar conclusiones, que la muerte del señor Cargill tenía algo que ver con la sangre, que Daisy, por nacimiento o por reclamo, había interrumpido un equilibrio que otros habían trabajado duro por preservar. La señorita Marple, sentada bajo su pérgola de jardín, consideró las contradicciones silenciosas, un cajón abierto sin fuerza, una carta jamás enviada, una fotografía eliminada, una medalla de guerra sin nombre. Ninguno, por sí solo, declaraba culpabilidad, pero todos juntos señalaban algo más profundo que un crimen: miedo. El miedo a la exposición, el miedo a la pérdida, y el terrible miedo de que, al hacer lo que uno cree que es mejor, uno pueda haber causado el mayor daño. Ella dobló sus manos en su regazo y observó a las golondrinas cruzar el cielo. No era una cuestión de quien se levantaba, sino de quien estaba dispuesto a perder lo que amaba. Y la señorita Marple sabía desde hace mucho tiempo que cuando el amor se ve amenazado, puede convertirse en el motivo más peligroso de todos. La señorita Marple recogió su paquete, un modesto ovillo de lana, y se demoró lo suficiente en el mostrador para involucrar a la señorita Burch, la empleada de correos, en una suave conversación. La charla se dirigió, como solía ocurrir, a los telegramas, y la señorita Marple preguntó si había habido alguna confusión reciente con las entregas. «Oh, no confusión exactamente», respondió la señorita Burch, clasificando sobres marrones. «Pero una curiosa llegó hace unas semanas, dirigida al señor Lionel Cargill, enviada desde el condado, por extraño que parezca». «¿De veras?», dijo la señorita Marple, con una voz ligera. La letra era legible. La señorita Burch asintió. Bastante inclinada, ordenada, anticuada, en cierto modo. Tinta azul negra, de una pluma estilográfica, creo. La señorita Marple sonrió, comentando cuán pocos todavía usaban ese tipo de tinta. Más tarde esa tarde, en su sala de costura, la señorita Marple examinó su propia correspondencia. Había visto esa caligrafía antes, más de una vez. Era la misma mano elegante que había dirigido una nota de agradecimiento de la señora Allen la primavera anterior. Hay ciertos hábitos, sabía la señorita Marple, que nunca cambian con la edad. El rizo de una R mayúscula, la forma en que se cierra una S. A veces, no es lo que alguien dice, sino cómo escribe, cuando cree que nadie lo notará. El próximo recado de la señorita Marple la llevó, aparentemente, al pueblo vecino de Broadhurst, donde el secretario de la iglesia también servía como cuidador de ciertos registros públicos que se remontaban a disposiciones de tiempos de guerra. El archivo que solicitó, a través de la debida cortesía, se refería a una pensión militar emitida, post-mortem, a una joven llamada Margaret Ellis, madre de un niño nacido fuera del matrimonio, en el año 1942. Administrativo, explicó amablemente, para un artículo de la Sociedad de Historia Local, sobre las dificultades en tiempos de guerra. El archivo era delgado,
Margaret había sido listada como doméstica. El padre no figuraba. Pero lo que llamó la atención de la señorita Marple fue la anotación al lado de la entrada de nacimiento del niño. Lugar del bautismo. Capilla de Sandringham. Patrocinador, Thomas Allen, cuidador de bienes. La señorita Marple cerró el archivo, suavemente, y agradeció al clérigo con una calma, cargada de gratitud. Las implicaciones se formaban, con una claridad elegante, aunque dolorosa. Margaret Ellis no solo había servido en la finca. Ella había vivido dentro de su estructura. Había sido protegida, oculta, tal vez amada. Y su hijo había sido bautizado, no solo cerca del corazón de Sandringham, sino bajo la atenta mirada del propio Thomas Allen. Daisy, entonces, no era una huérfana, en el sentido laxo de la palabra. Ella era de sangre, descendiente de aquellos cuyos nombres habían exigido respeto, sino legitimidad. Y la señora Sen, viuda del antiguo sirviente de la finca, había criado a esa niña, con algo más que bondad. Ella la había llevado con un propósito. El vestry de St. Clements era fresco, asentado con polvo y vacío, salvo por el tranquilo barullo del cura en la habitación contigua. La señorita Marple, una antigua miembro del gremio de damas, tenía una amplia razón para estar allí, aparentemente catalogando himnarios, pero preguntó con tanta suavidad si los registros de la antigua capilla de Sandringham alguna vez se habían transferido allí, después del incendio de la finca. El joven cura desbloqueó el armario y produjo el libro mayor, maltratado. Era un libro pesado, con una columna vertebral gruesa, sus páginas, llenas de entradas cuidadosas en tinta descolorida. Se giró lentamente, hasta que lo encontró. Ellis, Margaret. Niño, Daisy. Bautismo, 1943. Padre, no figurado. Padrino, V. Allen. La señorita Marple trazó el nombre con la punta de los dedos. V. Allen. Viven. No era un error. Era un patrocinio deliberado. No solo un acto de caridad, sino uno de lealtad. O de penitencia. Cerró el libro mayor suavemente. El pasado, la señorita Marple siempre lo había sabido. Deja sus huellas digitales en libros de contabilidad, lino y vidas. Esto no era una mera herencia de propiedad o nombre, sino de decisiones, de silencio y de amor. Un amor custodiado tan ferozmente, que había comenzado a sofocar lo que significaba proteger. Fue una frase en el libro devuelto a la biblioteca lo que llevó a la señorita Marple a su próxima conclusión. Una anotación en la letra de Cargill, junto a un estatuto sobre reclamos inactivos. Notificación de terceros. La frase permaneció en su mente. Si Cargill no había llegado a mucho Hollow por iniciativa propia, alguien lo había convocado. Alguien armado con suficiente información para despertar una vieja pregunta legal, tal vez incluso sugiriendo la existencia de un heredero que nunca había sido formalizado. La carta que la señorita Marple había visto, pero no leído por completo, los registros que señalaban una tutela tácita, la cuidadosa evitación de toda investigación pública. Todo eso sugería que Lionel Cargill no había venido como cazador, sino como mensajero. Y los mensajeros, reflexionó la señorita Marple, rara vez son amados. Había llegado con la intención de ver a Daisy legitimada, o simplemente de asegurar la discreción. Cualquiera que haya sido su intención, se hizo evidente que su presencia había provocado más que preocupación. Había despertado culpa, memoria y miedo. Nunca es la ley, en sí, lo que causa la ansiedad más profunda. Son las consecuencias de revelar lo que uno ha pasado años ocultando. Y aquellos que se esconden por amor, pensó la señorita Marple, a menudo terminan enredados en la red más gentil, pero firme, de la justicia. La señorita Marple había conservado el resguardo del telegrama de la oficina postal. Una curiosidad inocente por parte de la señorita Burch, quien lo encontró encantador. Alguien que aún guardaba copias de carbono de un telegrama enviado. Lo comparó en silencio, con la nota de agradecimiento de la señora Allen, una escrita en la primavera anterior, en gratitud por un juego de servilletas de lino bordadas, entregadas desde el Garden Club. La escritura coincidía, no de manera exacta, pero sí esencialmente. La inclinación, el rizo distintivo de la letra F, el ángulo ligeramente inclinado hacia atrás de las letras finales. Una pareja no forjada por falsificación, sino por hábito.
La señora Allen había convocado a Lionel Cargill. La señorita Marple se sentó con esa verdad, no como una acusación, sino como una inevitabilidad. Ella lo había hecho, probablemente no para causar daño, sino para aclarar, para asegurarse de que ningún reclamo pudiera llegar sin su permiso, para controlar lo que una vez había controlado su vida, Sandringham, su nombre, su tierra, sus promesas rotas. Y cuando Cargill decidió, contra sus deseos, nombrar a Daisy como heredera, o al menos, traer su legado a la luz, había destrozado la construcción cuidadosa que la señora Allen había edificado. Uno no mata por codicia en aldeas como mucho Hollow. Uno mata, si acaso lo hace, por razones que se sienten como amor. Pero el amor, retorcido por el miedo, se convierte en algo completamente diferente. El pueblo permaneció en silencio en los días que siguieron. Pero era el tipo de silencio que pica. Un silencio antinatural, justo antes de que una verdad se dé a conocer. La señorita Marple, sentada debajo del porche vinculado de su cabaña, no repasaba lo que la gente había dicho, sino cómo lo había dicho. La calma de la señora Allen, un poco demasiado compuesta. El nerviosismo de Daisy, sin el típico desafío del acusado erróneamente. La tristeza de Julian Dean, moldeada por la culpa, en lugar del dolor. La negativa del vicario a especular. El repentino interés de la oficina postal en los registros antiguos. Cada silencio tenía peso. La ausencia de la fotografía. La llave del escritorio, que faltaba. La carta, sin destinatario. Todos signos de un pasado cuidadosamente barrido bajo la alfombra, hasta que la alfombra comenzó a levantarse sola. La señorita Marple había visto esos silencios antes, en jardines, en círculos de costura, en pensiones. Los silencios no siempre significan engaño, sino protección. Pero la protección, cuando se prolonga demasiado, distorsiona lo que pretende resguardar. Tomó un sorbo final de su té. La verdad, creía, ya no estaba oculta. Simplemente, estaba esperando. Esperando que alguien dijera en voz alta lo que ya había sido escrito en los gestos, enterrado en la memoria, y firmado con una mano que solo temblaba, cuando la tinta se secaba. La sala de té de Sandringham no se había abierto desde el incidente. Sus cortinas, corridas. Sus sillas, apiladas en silencio. Pero, en aquella mañana gris, la señorita Marple organizó una reunión privada bajo sus ventanas lacadas. Un tributo, como ella lo describió, para recordar al señor Lionel Cargill. No hubo discursos, ni vicario, ni fanfarria, solo el té, vertido con precisión, y la presencia de aquellos que habían estado más cerca, del misterio que se desarrollaba. La señora Allen, compuesta, en gris apagado. Julian Dean, frágil, pero atento. Daisy, pálida y vigilante. El señor Grimstone, el abogado del pueblo, se sentó torpemente junto a la bandeja de galletas. La señorita Marple ocupó la cabecera de la mesa. Su tejido, doblado cuidadosamente junto a su taza. Su expresión no acusaba, ni se divertía. Solo observaba. Se habían reunido, como lo hacen los aldeanos, por cortesía. Pero debajo de esa cortesía, yacía algo más. El temblor de la anticipación. El peso del silencio, justo antes de que una verdad tácita se hiciera audible. La señorita Marple comenzó, no con drama, sino con memoria. Es en las cosas pequeñas, dijo, donde la imagen más grande toma forma. La forma en que un cajón se abre sin resistencia. Un nombre escrito 2 veces, con la misma mano. Y una niña, enseñada a creer que el amor debe permanecer tranquilo, para estar a salvo. Habló con la calma de alguien que enhebra una aguja. Lenta, segura, exacta. Los eventos no se desarrollaron como acusaciones, sino como observaciones, colocadas cuidadosamente, en línea. El señor Cargill, dijo, llegó bajo la apariencia de un consultor legal. Sus ojos se fijaron suavemente en la señora Allen. Pero no vino a desafiar el pasado, continuó, sino a honrar una verdad, enterrada hace mucho tiempo. Una verdad, sobre un niño, ahora adulto, que lleva la sangre de la línea Sandringham. Daisy bajó la mirada. La señorita Marple prosiguió, con voz suave. Hizo preguntas sobre la finca, sobre sus ocupantes, sobre un relicario, y un boceto,
dibujado hace mucho tiempo, por una niña, que recordaba más de lo que estaba destinada. Miró al señor Dean, y alguien más reconoció el peligro, el riesgo de que revelar la verdad deshiciera todo lo cuidadosamente conservado. Nadie se movió. El té se enfrió, en tazas intactas. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. El telegrama, dijo, no era de una oficina legal. Fue enviado, desde este mismo pueblo, en tinta, rastreada hasta la misma mano, que una vez escribió una nota de agradecimiento, por ropa de cama bordada. La firma era familiar. El motivo, mucho más. Ella no necesitaba nombrar a la señora Allen. El silencio, ya lo había hecho. La señora Allen se quedó muy quieta. Su rostro, inmóvil, pero sus manos temblaban, ligeramente. En su regazo, la señorita Marple habló sin triunfo, solo con claridad. Usted invitó al señor Cargill, señora Allen. Le pidió que viniera, no para ofrecerle a Daisy su legado, sino para proteger lo que usted creía que era suyo. Un hogar, una historia, un niño que la necesitaba. Los labios de la señora Allen se separaron, pero no surgieron palabras. Temía la pérdida, no de propiedad, continuó la señorita Marple, suavemente, sino de posición. Temía que, si Daisy fuera reconocida como heredera, se lo quitarían, por ley, por orgullo, o por aquellos que nunca la amaron como usted lo había hecho. El señor Grimstone se irguió en su silla, incómodo. Invocó a un abogado bajo falsas pretensiones, concluyó la señorita Marple, y cuando él se negó a guardar su secreto, usted creyó que no había otra opción. Daisy levantó la vista, los ojos vidriosos, con la comprensión amaneciendo en su expresión. Ella había sospechado, tal vez, pero no lo sabía. La señora Allen exhaló suavemente, un sonido entre la respiración y el colapso. La señorita Marple dobló sus manos. La gente no siempre actúa por malicia, dijo con calma. A veces actúa por miedo. Pero el miedo, cuando se deja crecer en silencio, florece en decisiones que parecen protección, y se sienten como amor, pero no lo son. La sala permaneció en silencio. El aire, tan quieto, que parecía presionar a los invitados como la lana, en verano. La señorita Marple giró su mirada hacia la silla vacía en el otro extremo de la mesa, aquella que el señor Cargill había ocupado antes de caer, en silencio, invisible, en la muerte. No fue asesinado a toda prisa, dijo con firmeza. El veneno no fue apresurado ni torpe. Fue preciso. Algo insípido, disuelto. Tal vez digitalis, o polvo de guante de zorro. No en el pastel, sino en el té. Las manos de la señora Allen se apretaron alrededor de su servilleta. El Darjeeling fue preparado por separado, solo para él. No formaba parte de la tetera común. Usted insistió en eso, creo, por razones de hospitalidad. Pero en verdad, necesitaba certeza. Daisy se cubrió la boca, los ojos muy abiertos. No podía enfrentarlo. No podía amenazarlo. Pero podía hacer lo que las mujeres inglesas han hecho durante siglos. Podía servir el té y, al hacerlo, determinar quién se queda y quién no. La señorita Marple no se estremeció mientras continuaba. Y no lo hizo por odio. Lo hizo porque no podía soportar la idea de que lo que había guardado todos estos años pudiera serle arrebatado por la persona que alguna vez amó como suya. No hubo llanto, ni protesta, solo una respiración profunda, temblorosa, de la señora Allen. No tenía nada más, susurró. Pero la señorita Marple, con una suavidad cargada de tristeza más que de juicio, dijo en voz baja, la tenía a ella, y tuvo demasiado miedo de dejarla ir libremente. Julian Dean habló entonces. Su voz, grabada por la edad y el dolor. No quiso hacerlo. No por malicia. La señorita Marple se volvió hacia él, pero negó suavemente con la cabeza. Sabía lo que había hecho. Él asintió, lentamente. No al principio, pero lo sospeché. Y cuando lo hice, pensé que, tal vez, si yo asumía la culpa, ella se salvaría. Dejó una nota, dijo la señorita Marple. Una nota que hablaba del té, y de un perdón que nunca encontró en él. Miró a Daisy, luego, de nuevo, a la señora Allen. Ella era mi última amiga, dijo Allen,
Apenas un susurro. ¿Y la guerra? Ya me había arrebatado tanto. Nadie respondió. No había nada que refutar. Su intento de suicidio no había sido desesperación. Había sido lealtad. La señorita Marple lo vio con la claridad que solo los años vividos pueden otorgar. Y la gente entendió. Julian Dean había observado desde lejos, esperando que la verdad nunca llegara a arruinar lo que el amor había salvado. El sacrificio, dijo suavemente, solo es noble cuando sirve a la vida, no a la muerte. El señor Dean asintió una vez, los ojos cerrados. No supe cómo amarla, murmuró. La compostura de la señora Allen, tan meticulosamente mantenida, se disolvió. No en una explosión repentina, sino en una rendición lenta. Su rostro se arrugó suavemente, como una tela extraída de un cajón, demasiado largamente plegada. Solo quería mantenerla, dijo, con los ojos desenfocados. Ella era todo lo que tenía cuando Thomas murió, y la casa se fue. Daisy era lo que quedaba. Mi enlace, mi razón. Ella nunca fue suya para mantener, respondió suavemente la señorita Marple. Lo sé, respiró la señora Allen, mientras las lágrimas se deslizaban, sin resistencia. Pero la amaba. Te creo, dijo la señorita Marple. Los hombros de la señora Allen se desplomaron. No había lucha en ella. Ya no. No más negación. Daisy no habló. Se sentó, congelada. La enormidad se asentaba en su pecho como una piedra. En sus ojos no había odio, solo desamor. El lento reconocimiento de que toda su vida había sido moldeada por un amor que también la había encarcelado. El agente se aclaró la garganta, pero no se movió. No había necesidad de restricción. El castigo ya había comenzado. No con esposas, sino con la tranquila erosión de todo, lo que la señora Allen había tratado de preservar. La señorita Marple alcanzó su taza. Su voz, estable, al tratar de protegerla, le enseñó a tener miedo. Pero el amor no debería exigir silencio. Debería resistir la verdad. La señora Allen lloró, no en voz alta, sino como si algo dentro de ella, finalmente, hubiera cedido. No por miedo a la prisión, sino por la tristeza de haberse aferrado demasiado fuerte y haberla soltado demasiado tarde. La carta llegó un miércoles por la mañana. Se deslizó entre el correo, junto a facturas de servicios públicos y un catálogo de semillas. La señorita Marple reconoció la letra de inmediato, pequeña, redonda, cuidadosamente presionada, y la abrió, con gentileza deliberada. Querida señorita Marple, no sé cómo agradecerle. Supongo que no hay palabras adecuadas para lo que hizo. He ido a quedarme con el primo de mi madre en Yorkshire. Ella cría cabras, y tiene las manos muy frías, pero parece bastante amable. Debo comenzar a trabajar en la biblioteca de la aldea, y me han dado un pequeño espacio propio. He colocado el relicario en mi cajón. No oculto, solo descansando. A veces pienso que me despertaré y descubriré que lo he imaginado todo. Pero luego recuerdo la forma en que me miró ese día. No con lástima, sino como si ya me conociera desde hace años. Creo que lo hizo. Gracias por ayudarme a ver que no soy lo que otros dijeron que era. Yo solo soy yo misma. Y eso, al parecer, es suficiente. Tuyamente, Daisy. La señorita Marple dobló la carta y la colocó suavemente entre las páginas de un libro de jardinería. Algunas verdades, pensó, se conservan mejor en silencio, como flores prensadas o la paz. La sala de té de Sandringham permaneció cerrada. Una nota escrita a mano en la ventana, ya desvaída por el sol y el clima, decía simplemente, cerrado hasta nuevo aviso. Nadie tenía el corazón para quitarla, ni el valor para preguntar cuándo cambiaría. Las cortinas de encaje se habían amarillado ligeramente. Quedaba un débil contorno donde el letrero había colgado una vez sobre la puerta. Las rosas en el jardín continuaban floreciendo, ajenas a la memoria o la tristeza, sus pétalos deslizándose sin ser notados sobre la grava. Algunos aldeanos susurraban que la señora Allen había dejado la cabaña por completo. Otros decían que se había ido a vivir con familiares en Wiltshire o Kent. Pero nadie había visto su equipaje. Nadie la vio marcharse. Solo quedó la ausencia.
Un niño dejó caer su pelota cerca del porche delantero y la recogió en silencio. Incluso él, demasiado joven para entender la muerte o la herencia, supo que no debía tocar. La señorita Marple pasó junto a él durante su caminata matutina, como siempre lo había hecho. No se demoró, no se detuvo. Solo lo reconoció con la misma gracia con que saludaba el monumento de guerra, o las puertas de la iglesia. Algunos lugares no cierran con fanfarria. Cierran, por grados, por silencio, por memoria, y por la lenta brisa que borra los pasos del camino. Esa noche, cuando el aire se volvió más fresco y las abejas se retiraron en silencio, la señorita Marple se sentó entre sus rosas, con su té tibio y fragante. Las flores habían llegado tarde ese año, y algunos bordes se doraban por la lluvia. Pero aún así, se abrían. No pensó en el asesinato, no precisamente, ni se detuvo en el veneno o la confesión. Lo que ocupaba sus pensamientos era la extraña capacidad del amor para disfrazarse. A veces, como silencio. A veces, como sacrificio. Y otras veces, como miedo. La señora Allen había amado a Daisy. De eso, estaba segura. Y sin embargo, había sido un amor posesivo y temeroso. Del tipo que confunde la protección con el control. Julian Dean también había intentado salvarla, pero solo, retirándose por completo. Y Daisy, dulce, temblorosa Daisy, había vivido en la sombra de esos dos afectos, sin permitirse nunca entrar en su propia luz. La señorita Marple bebió su té. El sonido de la campana de la iglesia marcó las 7. Lo que importaba al final no era la culpa ni la inocencia. Era que la verdad se había dicho. Y que una niña más, en este mundo, ahora podría escribir su nombre en una tarjeta de la biblioteca, sin disculpas. Y las rosas, como siempre, seguían floreciendo. En silencio. Sin testigos. Algunas verdades no están enterradas en silencio, sino preservadas en él. Protegidas, con cuidado tembloroso, por quienes temen que el cambio pueda destruir lo que apenas han podido conservar. En este tranquilo pueblo de mucha mueca, la señorita Marple nos recordó, una vez más, que el gesto más pequeño, una fotografía faltante, una carta nunca enviada, un cajón entreabierto, puede susurrar más que una confesión entera. Esto no fue solo una historia de herencia y engaño. Fue, en su forma más callada, una historia sobre el amor, cuando se vuelve posesivo, sobre la protección, cuando se convierte en control. La señora Allen no actuó por odio. Lo hizo por el dolor de una madre que no podía soltar lo que nunca fue realmente suyo. Y, sin embargo, en ese dolor, un hombre casi muere. Una niña casi perdió su nombre. Y la verdad, tuvo que esperar a una mujer, con agujas de tejer y ojos claros, para ser desenterrada. Y ahora, querido oyente, le preguntamos a usted, si estuviera en el lugar de la señora Allen, sosteniendo un secreto que podría cambiar la vida de alguien, pero también alejarlo de usted, ¿qué habría hecho? ¿Habría dicho la verdad? ¿O la habría retrasado? ¿Solo un poco más?